30 y 2 de agosto, ¿verdad? Ahora bien, con su servidor es la última evaluación la que tenemos, hasta el día 2 de septiembre, perdón. O sea, sería 22, 24, 26, 30 de agosto y 2 de septiembre. Así estaríamos. Entonces, como les decía, con su servidor es la última evaluación que tenemos. Entonces, un par de cuestiones. El contenido de evaluar se los voy a indicar yo el miércoles, pasado mañana. O sea, vamos a ver qué es todo lo que vamos a evaluar o sobre qué vamos a evaluar, en primer lugar. En segundo lugar, la primera semana que ustedes tienen evaluaciones son lunes, miércoles y viernes. Entonces, esa semana, como las evaluaciones están programadas para ser desarrolladas a partir de las 7 de la noche, no les voy a imprimir yo más presión en cuanto al hecho de recibir mi clase antes de la evaluación. Entonces, el lunes y miércoles de esa semana, ustedes tienen para poder, o sea, no van a recibir clases conmigo, pero de la semana en la que se evalúan conmigo sí vamos a recibir clases, ¿oyeron? Es decir, la semana ahorita les digo, la semana del 29 al 2 de septiembre, como en esa semana solo tienen 2 evaluaciones, la mía, que es el jueves 2 de septiembre, y el 30 de agosto, que ustedes se evalúan del curso de Derecho Civil 4. Entonces, Sí, su examen es viernes. perdón, Su examen es viernes. viernes, perdón, tiene razón, tiene toda la razón del mundo, perdón, ¿no? Sí, 2 de septiembre es viernes, no entiendo yo por qué dejaron martes y viernes, dejaron esas evaluaciones. Entonces, miren, puede ser de que a nosotros nos cambien las fechas, podría pasar, pero hasta aquí tenemos información de que el 2 evaluamos. Entonces, lunes y miércoles de esa semana tienen clases conmigo. Y voy a tratar de abarcar todo el contenido que yo tengo programado para que ustedes puedan ser evaluados. ¿Vieron? La primera semana no los voy a presionar, esa semana tienen 3 exámenes, entonces a partir del 22 de esa semana no vamos a tener clases, es el lunes y viernes, porque efectivamente empezarían conmigo de 5:30 a 7 y meterse a evaluar a las 7 de la noche, ¿va? Para todos. Entonces, no voy a imprimir esa presión en ustedes, pero la siguiente semana sí. Se los anticipo de una vez, porque no quiero de que en algún momento después digan, pero mire, Lee, que fíjese de que yo no sabía que hasta ahí no vamos a ver contenido que se va a evaluar allá. De esa cuenta, fíjense pues mis estimados estudiantes, tenemos el día de hoy, tenemos el día miércoles y tenemos el día miércoles de la siguiente semana clases antes de que ustedes empiecen exámenes. Entiendo yo de que de hoy en 8 días es el que es 15 de agosto. Entonces, es feriado, a patojos. Regularmente es feriado. Nosotros no nos han mandado la circular ni nada, pero el 15 de agosto sí es la feria patronal del municipio en donde nuestra muy querida Universidad de San Carlos tiene su sede central. Entonces, entiendo yo que no se elabora. Entonces, hasta ahí estaríamos aquí. 3 clases antes de que empiecen sus exámenes y 2 ya que ustedes hayan iniciado. Con 5 clases, que esas 5 clases que tengo programado, entonces vamos a abarcar la totalidad del contenido que yo tengo pensado evaluar. ¿Oyeron mis estimados patojos? El día de hoy, porque en la clase anterior, pues estábamos hablando acerca de los sistemas procesales y nos desviamos un poquito de la clase. El día de hoy yo les voy a hablar un punto nada más que habla acerca de la influencia de la Declaración sobre Derechos Humanos, o sea, el Pacto de San José, sobre el derecho penal guatemalteco, que eso voy a tratar de ser breve y vamos a pasar ya a analizar lo relacionado a la acción penal. Vamos a hablar un poco de la acción penal, ¿oyeron para todos?
¿Hasta aquí tienen alguna duda, mis estimados estudiantes? ¿No? Vámonos. El Pacto de San José de Costa Rica, para todos. Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad, mis estimados estudiantes? Guatemala está suscrita, ¿verdad? Aceptó y ratificó la aplicación de este cuerpo normativo dentro para nuestro sistema jurídico guatemalteco. La aceptación de esta norma de carácter internacional pues se dio sobre la base de los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero, básicamente, mis estimados estudiantes, aparte de las normas de carácter general que establecen derechos humanos que nuestra Constitución reconoce, esta convención también reconoce algunas garantías de carácter procesal, digamos, para poder ser aplicadas dentro del proceso penal guatemalteco. Les voy a dar, por ejemplo, algunas así de una manera muy escueta porque me interesa un poquito más abordar el tema de la acción penal y que terminemos de ver o de analizar, al menos el día de hoy, lo relacionado a las clases de acción penal y, de ser posible, empezar a abordar el tema de la acción civil. Eso es lo que me interesa el día de hoy. Entonces, miren pues, para todos. El artículo 7 del Pacto de San José de Costa Rica de la Convención Americana de Derechos Humanos establece lo relativo al derecho a la libertad personal, ¿verdad? Por ejemplo, nos habla en su numeral cuarto, el artículo 7, ¿va? Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Esto si nosotros lo ponemos en contexto nacional o buscamos dentro de nuestra Constitución la relación que podría tener una norma establecida ahí en el Pacto de San José, nos remitimos al artículo 8 de la Constitución, patojos, ¿va? Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveer de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. La otra norma que a mí o el otro inciso que a mí me interesa mucho que ustedes tengan presente, no es cuestión de unos incisos nada más, va para todos. Yo ahorita les marco este par de cuestiones y les voy a decir cuál es la importancia del acatamiento de esas normas por parte de los funcionarios o empleados públicos que administran justicia. El numeral 5 del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece: toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá ser condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. ¿En qué se relaciona esto con nuestra normativa procesal penal vigente? En la regla establecida en el Código Procesal Penal, en la libertad, mejor dicho, como regla establecida en nuestro Código Procesal Penal, y de que, por ejemplo, los jueces, antes de pensar en dejar detenida a una persona, deben como primera opción
analizar la posibilidad de poderles otorgar medida sustitutiva. Pero no solo eso establece esta norma a la que le acabamos de dar lectura, no. Establece también el derecho que una persona tiene de ser juzgada en un plazo razonable. Ahí no establece qué plazo, va, patojos. ¿Por qué? Porque hay una variedad legislativa de los países que suscribieron esta convención y cada país seguramente tiene su plazo para poder juzgar a una persona. Pero en el caso específico de Guatemala, me voy a ir con ese ejemplo concreto. En el caso específico de Guatemala, cuando a una persona se le motiva a prisión preventiva, conforme al artículo 324 bis, el Ministerio Público tiene 3 meses para investigar. Y si se le da medida sustitutiva, el Ministerio Público tiene 6 meses para investigar. A ver. Y hay una norma, o sea, el Código Procesal Penal establece también de que, digamos, fuera de estos plazos, la prisión de la persona no podrá exceder de 1 año, ¿va? Y si ya vamos bordeando esos límites del año, se tiene que solicitar una prórroga de la prisión. Pero si bien el Código Procesal Penal establece ciertos mecanismos, patojos, para no caer en ese problema dentro de la Administración de Justicia Penal de no juzgar a una persona dentro de un plazo razonable. ¿Cuál es la importancia de la aplicación de esta convención o de este derecho para nuestro sistema procesal penal? Que esto en determinado punto, ante la violación a algún derecho que la persona tenga, por ejemplo, al de ser juzgada dentro de un plazo razonable, da lugar a que el interesado pueda iniciar acciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación, por ejemplo, a ese precepto. ¿Cómo podría ser el caso concreto? ¿Cómo podríamos concretizar ese caso? Miren, pues. Ustedes han escuchado aquello de la prisión provisional. ¿Sí lo han escuchado? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perdón, licenciado, buenas tardes. ¿Es provisional o es preventiva? Perdone. No, provisional. Ok. Provisional. Entonces, miren pues para todos. Ahorita les voy a decir yo dónde está. Miren pues. El auto el mentado auto de prisión provisional está establecido en el artículo 10 de la Constitución, Centro de Detención Legal. Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que están legal y públicamente destinados al efecto. Los centros de detención, arresto o prisión provisional serán distintos a aquellos en que ha de cumplirse la condena. La autoridad y sus agentes que violen lo dispuesto en el presente artículo serán personalmente responsables. Entonces, miren pues. Prisión provisional. Realmente ahí no indica, en qué consiste esa figura. La Constitución fue creada en el 85. Nuestro Código Procesal Penal es del 96, es posterior, ¿verdad, patojos? Pero nuestro Código Procesal Penal actual, que también es bastante completo, establece la figura de la prisión preventiva, bajo ciertos supuestos. La figura de la prisión provisional, el procedimiento que se utiliza después de aprehender a una persona es escucharla en su declaración, ¿verdad? Y resolverle su situación jurídica, ya sea al dictársele auto de procesamiento, que es donde se resuelve su situación jurídica, se determina la viabilidad de la aplicación de una medida de coerción
o cuál medida de coerción, mejor dicho, es viable aplicar, ya sea la prisión preventiva o la medida sustitutiva. Ahora bien, en la práctica se da mucho aquello de que, bueno, es que un juzgado de no sé dónde giró la orden de aprehensión en contra de esta persona y esta persona andaba en Petén y la orden de aprehensión es de aquí de la capital. La Constitución dice que debe ser puesta a disposición de autoridad judicial para ser interrogada dentro del plazo de 24 horas. Entonces, vienen y ¿qué se le hace? ¿Qué se hace? Se le hace saber el motivo de su detención, va, patojos. O sea, indicándole que fue detenido por una orden de aprehensión girada por tal juzgado. Y de ahí se pone a disposición del juzgado que emitió la orden de aprehensión y hay que traerlo de Petén para Guatemala. Pero eso tardará, o sea, en lo que a esa persona llega a escuchársele, tarda unos 3, 4 días probablemente. Luego, hábiles, siempre recordamos hábiles, de lunes a viernes, no patojos, siempre que no haya algún feriado o asueto de por medio, días hábiles. Luego, si cae en un juzgado de mayor riesgo, por ejemplo, en donde hay un proceso en donde se encuentra la cantidad de sindicados, empiezan a recibirle su declaración, va patojos, empiezan a recibirle su declaración, hacerle saber, perdón, el motivo de su detención a cada uno de primero. Y como no terminan en un día, entonces, no voy a mencionar quién, yo creo que ustedes ya saben quién, por ahí un juez, es que no sé ni cómo indicarlo, patojos. No, se inventó la figura de la prisión provisional como una forma de mantener detenida a la persona en lo que se llegaba al momento de resolverle su situación jurídica. Esa figura ha sido sumamente criticada. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo de que no es aplicable, de que la persona se tiene que cumplir con el procedimiento que la propia Constitución establece y hay que ponerlo a disposición de la autoridad dentro de 24 horas y resolverle. ¿Verdad, patojos? Eso en muchas ocasiones es imposible, pero tampoco se puede crear una figura que no existe en la ley para poder justificar la detención de personas sin que se le resuelva su situación jurídica. A la persona hay que resolverla y no se puede estar posponiendo eso. No se puede estar posponiendo esa actividad. Se entiende que por la cantidad de trabajo que tienen los juzgados, por la agenda muy cargada que tienen en cierto punto, es muy complejo eso. El poder resolver dentro de los plazos, los juzgados penales regularmente no cumplen con los plazos que la ley establece, pero eso es hasta cierto modo entendible en la medida de que tampoco sea muy tardado, porque en casos inmensos, como por ejemplo la línea, a veces si ustedes ya lo han escuchado, las personas pasaron sin que se les resolviera su situación jurídica, bajo la figura de la prisión provisional, que no existe en la ley, no existe, pasaron 4, 5, 6 meses ahí detenidos y no se sabía qué se iba a hacer con ellos al final de cuentas. Entonces, recordemos el artículo 14 del Código Procesal Penal. La interpretación extensiva y la analogía están prohibidas siempre y cuando no favorezcan la libertad del sindicado. Aquí se estaba realizando una interpretación extensiva de la ley, perjudicando la libertad del sindicado, en perjuicio de la libertad del sindicado. Antes de que yo renunciara al organismo judicial, todavía fui a varias capacitaciones dentro de las cuales personas que tenían posgrados en materia internacional nos hablaron acerca de la figura y nos dijeron, eso no es aceptable. Eso no es aceptable. La Constitución hace referencia a eso como un centro de detención provisional que en nuestro caso, ahorita,
ya se entiende como centro de detención preventiva. ¿Verdad? Así se llama, porque es prisión preventiva la medida que se decreta en contra de la persona cuando no es posible otorgarle una medida sustitutiva. Y ese tipo de actitudes o de actos o de acciones puede provocar una demanda en contra del Estado de Guatemala por violación al derecho de una persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, por ejemplo. ¿Va? El numeral 6 del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos reafirma esta postura. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. Pero eso mientras el Ministerio Público no formule la imputación, ¿verdad? Y él decida si va a declarar o no, y la defensa ejerza ese derecho de defensa material que la persona, defensa técnica que tiene la persona, no se puede, por ejemplo, hablar de que hay una detención ilegal o no. Cuando ahorita entremos a ver el esquema del proceso penal común, nos vamos a dar cuenta de este tipo de cuestiones, Pato. ¿Oyeron? Ahí vamos a ver cuáles son los momentos, cuáles son los tiempos, cuándo se tiene que resolver, qué actitudes se pueden adoptar dentro de la audiencia de declaración de sindicado. Pero mientras tanto, ¿cuál es la importancia de este tipo de normativa internacional para nuestro ordenamiento procesal penal guatemalteco? El hecho que de acá, por el incumplimiento de estas normas de carácter internacional, pueden derivarse sanciones al Estado de Guatemala. Eso sin dejar por un lado lo más importante, que es la violación a un derecho, al derecho humano de una persona, de determinada persona, de alguien que quiera ser, que necesite ser puesto a disposición de un juez competente, ¿verdad? Y que necesite saber o tener noticia si va a desarrollarse un proceso penal en su contra o no. Entonces, no sé si estamos claros en este punto, patojos, para poder pasar al siguiente. Bueno, Evelyn, adelante. Gracias, licenciado. Buena tarde. Perdone, fíjese que no me quedó muy clara la diferencia entre la prisión preventiva y la prisión provisional. Perdone. Bueno, mira, básicamente, Evelyn, es que la prisión provisional no es una figura procesal como tal. Esa es una denominación que se le ha dado, que algunos jueces, ¿verdad? Porque realmente un juez empezó con eso, y algunos jueces adoptaron también eso, pero ahorita ya yo no lo he escuchado. Ya dieron marcha atrás porque, como les digo, sí ha dado lugar a que Guatemala sea sancionada internacionalmente, pero digamos, la figura de la prisión provisional como tal no existe, es decir, alguien se la inventó. Lo que existe acá es la figura de la prisión preventiva, pero esa es una figura procesal que es aplicada en los casos en los que no es viable, no se le puede otorgar la libertad a una persona a través de la aplicación de una medida sustitutiva. Pero en sí, realmente, o sea, la prisión provisional, como yo les decía, hace mención de algo, centros de detención provisional, dice el artículo 10 de la Constitución, y por ahí se sacaron de que como hay centros de detención provisional, entonces mandémoslos como no ha sido posible resolverle su situación jurídica a la persona, entonces mandemos la prisión provisional en lo que llega a ese momento de resolverle su situación jurídica. Esto ahorita quizás no les va a quedar muy claro,
por el hecho de que para eso tenemos que tener el panorama concreto de qué manera se desarrolla una audiencia de declaración de sindicado, que eso lo vamos a ver próximamente, pero lo que quiero que les quede claro ahorita es que la prisión provisional es una figura que realmente como tal no puede ser aplicada para tener detenida a una persona. Esa no es una figura que pueda ser aplicada para poder tener detenida a una persona ante el incumplimiento de los requisitos que la propia ley establece, la propia Constitución establece para resolverle su situación jurídica. La Constitución dice de que la persona debe ser puesta a disposición de los tribunales de justicia para ser interrogada dentro de las 24 horas posteriores a su detención, ¿va? Y como a veces no es posible resolverle a la persona en el momento, aplican, o sea, se sacan esa figura, dicen, por lo tanto, se ordena el ingreso de la persona al centro de detención preventiva de la zona 18, ordenándose la prisión provisional de dicha persona, y se cita para tal fecha, a efecto de que en dicha fecha se pueda llevar a cabo la diligencia o la audiencia de declaración en calidad de sindicado. Entonces, realmente no es audiencia primera declaración, Mario David. No me vayan a utilizar, o sea, no hay primeras ni segundas declaraciones. Ustedes ven el código a partir del artículo 80 y tanto, si no estoy mal, pues habla de la declaración de imputado, así, declaración del sindicado, así se llama la audiencia, declaración del sindicado. Malamente se le ha denominado primera declaración, malamente se le ha denominado así, pero realmente no es así. Entonces, Evelyn, por ahí estaríamos, porque como le digo, realmente son dos cuestiones que realmente no debería yo tenerlas que estar comparando, porque, como les repito, la prisión, si ustedes buscan en la Constitución, no van a encontrar ningún lugar, o mejor dicho, el único tal vez es el artículo 161 de la Constitución, que en uno de sus últimos párrafos dice: hecha la declaración a que se refiere el inciso A de este artículo, los acusados quedan sujetos a la jurisdicción de juez competente. Si se les decretare prisión provisional, quedan suspensos sus funciones en tanto no se revoque el auto de prisión. Pero eso tiene un asidero. La Constitución es del 87, el Código es del 96. Entonces nosotros nos tenemos que regir a la normativa reciente bajo la cual aplicamos el sistema procesal penal guatemalteco, que es el Código Procesal Penal. Y le repito, como tal, esa figura de prisión provisional, si ustedes la buscan en la Constitución, no la van a encontrar. No la van a encontrar. Entonces, únicamente habla de centros de arresto o prisión provisional y lo relativo a los sindicados, pero esto efectivamente se refiere, o específicamente se refiere ya en nuestros tiempos a la prisión preventiva y no, o sea, la prisión provisional no es, lo van a entender mejor cuando ya veamos lo de la declaración de sindicado, para todos, porque yo ahí les voy a explicar desde que detienen a una persona, ¿verdad?, hasta que efectivamente se va a sentar enfrente de un juez a declarar, y ante la imposibilidad de poderle otorgar una medida sustitutiva, se decreta la figura de prisión preventiva. Pero hay unos casos que, porque hay demasiado trabajo, demasiado congestionamiento, agendas muy saturadas en los juzgados, vienen y no son capaces el juzgado no es capaz de resolverle su situación en ese momento, y viene y dice, como les digo, malamente, porque esa figura realmente no existe, los manda al centro de detención preventiva, Pavoncito, preventivo, Mariscal Zavala, aplicando esa figura, la prisión provisional, que no existe. Existe la prisión preventiva establecida en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Esa figura existe, otra no. Entonces, por ahí me quedaría yo con la respuesta, Evelyn. ¿Alguien más tenía alguna duda, patojos? Me levantaron la mano y ahí me la bajaron. Ligia, por favor, adelante. Buenas tardes, licenciado. Yo entiendo que la prisión preventiva tal vez lo inventaron para cuando empiezan a investigar el caso y tener
buena fuente de investigación para poder imputar al detenido. La prisión preventiva es una medida de coerción establecida en el artículo 259 del Código Procesal Penal que es utilizable o es aplicable única y exclusivamente cuando no es posible o no es viable el otorgamiento de una medida sustitutiva, es decir, dejar que el sindicado enfrente su proceso en libertad. Y tanto la prisión preventiva como la medida sustitutiva son utilizadas como medidas de coerción para garantizar la presencia del sindicado en el proceso, ¿verdad? En tanto la investigación se desarrolla. Por ahí estaría. Bueno, gracias, licenciado. Muy Vaya, amable. claro que sí, Ligia. Juan Gabriel, por favor, adelante. Juan Gabriel, adelante. Se nos chivió Juan Gabriel, patojos. Si no, escríbame bien en el chat, Juan Gabriel. Rocío, por favor, adelante. Buenas Rocío. tardes, licenciado. Hola, Rocío, buena tarde. Con una consulta, yo tengo una duda. El tiempo que pasa el sindicado en detención preventiva, ¿ese tiempo se le suma a cuando ya le dictan sentencia o es un tiempo perdido? Todo el tiempo que la persona haya padecido en sentencia se le abona a la prisión ya sufrida. O sea, la prisión ya sufrida se abona al tiempo de sentencia. Gracias, licenciado. Claro que sí, Rocío. Axel, por favor, adelante. Licenciado, buena tarde. Hola, Entonces, Axel. solo para que quede claro, la prisión provisional no existe ni está normada, ¿verdad? No, Axel. Como les dije yo, la Constitución, derivado del año en el que fue creada, utiliza esa terminología. Pero nuestro Código Procesal Penal, como es posterior, es del 96, ya establece concretamente la figura de la prisión preventiva como medida de coerción. Esta figura la utilizaron, como les repito, ante el impasse de poderle resolver a una persona su situación jurídica. No llegan a ese momento de resolverle porque la agenda está muy apretada, porque el caso es muy grande, porque esto y lo otro, y antes de llegar a resolverle, como no pueden dictar una medida de coerción, en tanto no se le resuelve, a alguien se le ocurrió hacer mención de eso. Vamos a utilizar la figura de la prisión provisional para que en lo que la persona se quede detenida, en lo que nosotros llegamos a resolverle su situación y determinar si le aplicamos la medida de coerción de prisión preventiva. Pero como tal, esa prisión provisional no está normada. La prisión preventiva sí, artículo 259 del Código Procesal Penal. Adelante, entonces ahí, por ahí me quedaría con la respuesta. Axel, vamos a ver, adelante, Juan Gabriel. Muchas gracias, Lick. Disculpe, hace un momento no pude activar el sonido. Sí, muy amable, muchas gracias. La pregunta va enfocada en lo siguiente. ¿Qué límites tiene esta medida coercitiva? Porque yo he notado de que muchas veces es tomada como parte del derecho o el derecho penal del enemigo. A veces para poder castigar se toma ya como regla, no como excepción, ¿verdad? Y entonces, así como los derechos no son absolutos, pues las medidas coercitivas tampoco pueden ser absolutas, ¿verdad? Pero, no sé. ¿qué figura se refiere usted a la prisión? La prisión preventiva, digamos, porque a veces se extralimitan en la prisión preventiva en cuanto al tiempo de tener a una persona. Resulta de que lo hacen para que se desarrolle un proceso de investigación sin intervención del sindicato, ¿verdad? Y básicamente, siento yo que se extralimitan en el tema de la prisión preventiva, habiendo otras medidas, ¿verdad? Bueno, realmente, Juan Gabriel, los límites la propia ley los marca, porque los límites de la prisión preventiva, en primer lugar, en relación a la temporalidad, se encuentra establecido en el artículo 324 bis del Código Procesal Penal al señalar,
de que la prisión preventiva no podrá exceder de 3 meses. Ahí, en cuestión de temporalidad. Luego, el problema es, usted hizo mención del derecho penal del enemigo, que es utilizado en determinados casos. Vea, esa es una cuestión muy subjetiva que depende de cada juez al momento de evaluar los peligros procesales para el otorgamiento de una medida sustitutiva, porque ante la imposibilidad de darle medida a la persona, medida sustitutiva, dejarlo en libertad, le aplican la prisión preventiva. Pero en algunos casos yo me he topado con la cuestión de que viene y el MP dice, no, mire, señor juez, es que fíjese que existe peligro a la obstaculización, a la averiguación de la verdad, porque el sindicado puede influir en posibles testigos. ¿Qué testigos? Señálelo. O sea, los jueces ni siquiera se detienen a preguntarle al Ministerio Público, mire, pero señale, ¿qué testigos o cuáles son sus posibles testigos? Yo sé de que es muy temprano para determinar cuáles son los lineamientos de la investigación, pero ese es un decir nada más. Y bajo ese decir, bajo ese dicho, únicamente se viene y se le aplica la medida más grave a la persona. Entonces, los límites de la prisión preventiva, en primer lugar, en relación a la temporalidad, como le dije yo, se encuentran establecidos en la propia ley, hablando de 3 meses, no puede exceder de 3 meses. Ahora bien, la propia ley señala de que esta prisión, realmente el proceso penal, como les dije yo, patojos, no se cumplen los plazos. Dentro del proceso penal no se cumplen los plazos. Entonces nos encontramos ante el problema, ante la problemática de que a veces hay atrasos y todo, y si bien es cierto, la ley señala 3 meses, ¿cómo le hacemos nosotros para efectivamente, o cómo le hacen los tribunales de justicia efectivamente para cumplir con el plazo de juzgar a una persona dentro de determinado término, Pato? O sea, eso es lo complicado. El propio Código Procesal Penal establece los derechos relativos y absolutos, ¿va? Inclusive el artículo 324 bis, cuando señala los 3 meses, no es absoluto. O sea, no es que sean 3 meses puntuales, no. El artículo 268 del Código Procesal Penal establece una ampliación a esos límites, digámoslo así. Habla de la cesación del encarcelamiento y dice, la privación de la libertad finalizará cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida. 1. 2. Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, considerando incluso la posible aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena o a la libertad anticipada. El caso que Rocío planteó en relación a que si se abonaba la pena, hablemos de una falta que tiene contemplada una pena de 5 días de arresto, perdón, hay unas prisiones de arresto, 5 días de arresto, y la persona ya lleva 15 ahí detenida. ¿Ah? Numeral 3. Cuando su duración exceda de 1 año, pero si se hubiera dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar 3 meses más. ¿Qué quiere decir? Después de los 3 meses de la prisión preventiva, realmente la ley contempla la legalidad en esa detención hasta por 1 año. Y 3 meses más si dentro de ese año se dictó sentencia. Si no se dictó sentencia, se pide prórroga antes de que el año venza. Si se dictó sentencia, después de vencidos los 3 meses, se dictó sentencia dentro de los 3 meses, dentro del año, después de los 3 meses, o sea, antes de que venzan los 15 meses de estar detenido, se pide prórroga de la prisión. ¿Y esto a qué responde? A determinados aspectos en la ineficiencia en la gestión del proceso penal que provocan demasiados retrasos y que la gente esté ahí, tenga que estar ahí detenida, en lo que las etapas del proceso se agotan. Entonces, ahí están los límites a la prisión preventiva. 3 meses, ¿va? Pero básicamente dentro de esos 3 meses
no solo la persona está detenida, sino que el MP puede investigar. Pero vencidos esos 3 meses, el proceso se empieza a atrasar. La persona puede estar detenida, puede quedar detenida hasta 1 año, puede estar detenida bien hasta 1 año. Ya no se puede investigar, eso sí. Ya no se puede investigar después de los 3 meses, ya no se puede investigar. Pero puede estar detenida hasta 1 año. Y si su juicio, su proceso no ha avanzado, entonces habrá que pedir la prórroga de la prisión preventiva. Pero esos son los límites que la propia ley señala para la figura de la prisión preventiva. Vamos, María Alfonso, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Usted ya lo había mencionado, pero el artículo 7 también de nuestro Código Penal nos habla de la exclusión por analogía. Yo entiendo que están como que poniendo en una misma definición la prisión provisional y la prisión preventiva, ¿verdad? No debería ser así, porque lo provisional es por un momento, ¿no? Y lo preventivo es para garantizarse las resultas de algo. Entonces, yo pienso que por allí podría existir algún tipo de responsabilidad para la autoridad que dicta este tipo de medidas, licenciado. Va, gracias, Manuel Alfonso, gracias por su aporte. Sí, responsabilidad de funcionarios empleados públicos, ahí se puede plantear un sumario para el propio funcionario, ahí embargarle su sueldito, ¿ah? Al propio juez. Aquí no se hace, no se acostumbra a hacer. Tuviéramos en otro país, Dios me libre, ¿va? Pero bueno, aquí no se hace. Y la responsabilidad para el Estado, porque el funcionario actúa en representación del Estado. O sea, hay responsabilidad internacional para el Estado. Adelante, Benjamín, por favor. ¿No? Tema, ¿me escucha, licenciado? Sí, dígame, Benjamín, diga, adelante. Sí, yo generalmente he visto, licenciado, que por ejemplo dicen que la prisión preventiva, o sea, he leído en la prensa a veces que es por el peligro de fuga. Generalmente ellos lo ponen así, no sé si eso lo justifican de esa forma. ¿No? Eso lo vamos a ver en su momento, cuando hablemos ya de la figura de la prisión preventiva. No nos vamos a adelantar porque ese es un tema de que yo necesito tomarme mi tiempo para poderlo platicar, ¿verdad? Pero efectivamente hay 2 peligros procesales que deben de ser analizados y ante la concurrencia de alguno de ellos, pues ya se motiva prisión preventiva. Y un tercer presupuesto que es que el delito goce de medida sustitutiva. Si no goza de medida sustitutiva, no se le puede aplicar medida sustitutiva y hay que motivarle prisión preventiva. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Adelante, Mayra, por favor. Gracias, licenciado. Claro que sí. 2 preguntas, licenciado. No sé si me escucha bien. Sí, le escucho, Mayra, claro que sí. Una duda que me surgió por los casos, bueno, por la recarga de trabajo de los jueces. ¿Los jueces tienen asistentes o un equipo para hacer análisis de los casos que llevan? ¿O solo una persona lo resuelve? No, mire, sí tienen asistentes, se denominan auxiliares judiciales. Ahora el juez, conforme al artículo 68 de la ley del organismo judicial, tiene la obligación no solo de estar presente en las audiencias que se desarrollen dentro del proceso penal, sino que tienen la obligación de estudiar personalmente los escritos que les sean presentados. Entonces, sí tienen un equipo, no solo dentro de los auxiliares judiciales está el secretario, el oficial y los comisarios, que cada quien tiene sus funciones determinadas. El oficial en determinados casos, al igual que el secretario, le ayuda al análisis de los casos al juez, pero la responsabilidad en la toma de las decisiones le corresponde al juzgador. Esa sería la primera. ¿Y la otra pregunta? Bueno, lo resuelven en equipo y la decisión la toma el juez. Ahí estaría. La responsabilidad en la toma de la decisión la tiene el juez. O sea, la responsabilidad de él. Por mucho que el oficial o el secretario tenga influencia en el juez y le diga, mire, señor juez, es que esto va así, porque pasa en muchos juzgados, él no puede venir y decir, el secretario me dijo, el oficial me dijo, es que el comisario me comentó que en otros casos, no. La responsabilidad es del juez. Ajá. La otra es si se exceden en la prisión preventiva, no han resuelto nada. En cierto momento se podría demandar.
Y eso ya lo que no dice sé. prisión. Precisamente esa es la importancia de la temática que estábamos tocando respecto al hecho o a la importancia que tiene esta Convención Americana de Derechos Humanos, este Pacto de San José dentro de la legislación procesal interna. Sí se puede demandar a nivel internacional. Ya. Pero se necesitarían muchos recursos, como decía usted, el Demasiado, caso de una persona humilde que no demasiado. tiene los recursos para abocarse a estas instancias. Ya. Es correcto. Perfecto, licenciado. Se Claro lo que sí, agradezco. a la orden. Rocío, por favor, adelante. Sí, licenciado, ahí con una duda también. ¿No se supone que antes de que gire orden de captura por una persona, ya se ha hecho una investigación, ya hay todo un proceso, ¿verdad? De que se supone que a la hora ya de capturarlo es porque ya están todas las pruebas, ¿verdad? Toda la investigación previa. Entonces, ¿por qué tiene que estar la persona tanto tiempo en prisión preventiva? Da a entender como que las cosas las estuvieran haciendo al revés. Primero lo capturan y después inician el proceso de investigación. Ujú. Bueno, ese es el procedimiento que la ley marca, Rocío. Ese es el procedimiento que la ley marca. Es decir, efectivamente en algunos casos lo hacen, yo creo que por darle una lección a la persona, ¿verdad? En vez de al tener, por ejemplo, los casos de negación de asistencia económica, ¿verdad? Ahí ya se tiene, la investigación ya viene realizada desde que se le requiere de pago en la ejecución a la persona. Desde ahí, desde esa certificación, ya ahí ellos ya tienen para poder enjuiciar a la persona. Sin embargo, cuando van a sentarse y la persona no ha pagado las pensiones alimenticias atrasadas, vienen y el MP todavía pide, deme 3 meses, deme 4 meses para investigar, cuando lo que deberían de pedir son 10, 15 días y que el plazo de investigación termine y a ellos pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya todo viene hecho, ya todo está hecho en esos casos. En otros casos es cierto, se va a pedir la orden de aprehensión, ellos tienen parte de la investigación, pero cuando se abre el plazo de investigación, cuando se le resuelve a la persona y se abre el plazo de investigación, en muchas ocasiones, eso sí me he podido percatar yo, en muchas ocasiones, no en todas, en muchas ocasiones resultan o empiezan a resultar nuevos medios, nuevos elementos de investigación que complementan eso que ellos ya tenían. Entonces, sí he podido percatarme yo de eso. Inclusive, la presión que se ejerce sobre la persona del sindicado al momento, por ejemplo, de motivarle prisión preventiva o ligarlo a proceso, a veces obliga a la persona a que si él, por ejemplo, no fue el responsable en grado de autor del delito, él mismo se acerque al MP y le diga, mire, quiero colaborar. Fíjese que aquí hay alguien que realmente fue el que ideó esto o me ayudó a cometer el delito. ¿Para qué? Para disminuir el grado de participación de esta persona y poder rebajar un poco la pena. O sea, el abrir un periodo de investigación, no, yo sé, como le digo, entiendo que en determinados casos, precisamente por eso fue que se instituyó la figura del procedimiento simplificado, para obviar ese periodo de investigación e irnos a la siguiente etapa de una vez, porque hay casos en donde ya está todo hecho. ¿Va? Y vamos a la declaración de sindicado, lo ligamos a proceso, se le da medida sustitutiva, pero ya no pasamos por el periodo de investigación, pero es a través del procedimiento simplificado, la figura del procedimiento simplificado. Y ya nos vamos de una vez a señalar audiencia para discutir la procedencia del acto conclusivo que presente el Ministerio Público, y señalamos fecha y todo. Pero lamentablemente, nosotros, dentro de nuestro sistema procesal penal, nosotros mismos complicamos la funcionalidad del mismo, porque yo le estoy hablando de una figura que es el clásico ejemplo, el procedimiento simplificado, es el clásico ejemplo del derecho vigente, más no positivo. Porque cuando el Ministerio Público en algunas ocasiones ha ido con los jueces a pedirle la aplicación del procedimiento simplificado,
Dicen ellos, no, usted mejor vámonos por la vía común. Y aquel desgaste, sufrir desgaste. O sea, la ley establece mecanismos, establece un mecanismo para poder obviar por ese periodo de investigación, que cuando los medios o Ministerio Público ya tiene la investigación o los medios suficientes para poder llevar a juicio a una persona, ese periodo ya no se lleve a cabo y vámonos por algo más sencillo, procedimiento simplificado. Ahorita les voy a decir yo dónde está, para que ustedes lo lean. Y como les digo, da pesar el hecho de que no pueda, artículo 465 bis, procedimiento simplificado. Da pesar el hecho que ese tipo de instituciones no puedan ser utilizadas, porque al final de cuentas sí es necesario, sí sería bueno para nuestro sistema procesal penal, porque colaboraría o ayudaría a descongestionarlo. Porque ya uno obvia 1 o 2 pasos dentro del proceso penal y bueno, vámonos ya directamente a la otra etapa. ¿Para qué lo hacemos? Pero no se aplica. Derecho vigente, más no positivo. 465 bis del Código Procesal Penal. Vamos a pasar, jóvenes. Vamos a pasar. Ahorita vamos a pasar al otro tema ya. Entonces, vamos a hablar de la acción penal. Vamos a hablar de la acción penal para todos. La acción penal. Tradicionalmente se sostiene que la acción penal es el poder jurídico de carácter público que tiende a instar la jurisdicción para obtener una sentencia sobre su contenido, que es la pretensión punitiva deducida. Se lo voy a poner más fácil si quieren, pato. Se lo voy a poner de una forma más fácil. El licenciado Oscar Alfredo Poroxubuyuk la define como el poder de perseguir ante los tribunales de justicia la sanción de los responsables del delito. El poder de perseguir ante los tribunales de justicia la sanción de los responsables del delito. ¿verdad? O sea, esta acción penal es el medio para hacer valer determinada pretensión que esa persona que se sienta agraviada, o esa institución que en representación del Estado se sienta agraviada, tiene para hacer valer determinada pretensión que se tenga. O sea, yo pretendo obtener una pena en contra de esta persona a través de ¿qué? Del ejercicio de la acción penal. Vamos a ejercitar la acción penal. ¿no? Ahora bien, la acción penal tiene determinada clasificación para todos. O sea, la acción penal, conforme el artículo 24 del Código Procesal Penal, clasifica la acción penal como acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal, y acción privada. Pero ¿en qué radica la diferencia entre estas tres clases de acciones? Vamos de atrás para adelante, ¿verdad, patojos? Vamos a ir de atrás para adelante. La acción privada. Hablemos de la acción privada. En primer lugar,
cuáles son los delitos perseguibles, porque es muy importante que ustedes tengan claro que dependiendo del delito, así es la acción que se va a ejercitar. ¿Va? Entonces, en relación a la acción privada, ¿va? Son perseguibles por acción privada los delitos relativos al honor, los daños y los relativos al derecho de autor, la propiedad intelectual y delitos informáticos. La violación y revelación de secretos y la estafa mediante cheque. ¿Qué dice el código respecto a esta acción? Es decir, una vez ustedes, después de tipificar la conducta de la persona, establecen que el delito que se le pretende atribuir encuadra en el ilícito de estafa mediante cheque, por ejemplo, van a tener claro desde ahí que la acción que se debe de instar o instruir es una acción privada. De esta manera, en primer lugar, el código que nos dice cuando vamos a instar un delito de acción privada. En todos los casos anteriores, o sea, cuando vamos a instruir un proceso penal por delitos relativos al honor, calumnia, injuria, difamación, papatojos, etcétera, daños relativos al derecho de autor, violación y revelación de secretos y estafa mediante cheques, ¿va? Se procederá únicamente, dice el código, por acusación de la víctima, conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos la víctima, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo tercero del artículo anterior. Pero aquí vamos a detenernos y vamos a ver ciertos aspectos que es necesario, que quiero yo, que necesito yo, de que les quede claro. El procedimiento específico establecido en el Código Procesal Penal para deducir la acción penal en contra de una persona acusada por un delito de acción privada es el contemplado a partir del artículo 474 del Código Procesal Penal, del 474 al 483. ¿A qué se refiere el artículo 539 del Código Procesal Penal que lo mencionaba el artículo 24.4? Cuando la víctima careciere de medios económicos. A que la víctima puede recibir el patrocinio del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque estos delitos no dan inicio como un delito de acción pública o un delito de acción pública dependiente de instancia particular, que en cualquiera de aquellos dos casos se inicia el proceso a través de la presentación de una denuncia, de una querella, de una prevención policial, de un conocimiento de oficio, de una certificación de lo conducente. Son 5 actos introductorios, son 5 actos a través de los cuales un proceso penal común se inicia. No, en este caso, ¿verdad? Es únicamente a través de la presentación de una querella, ¿verdad? Firmada por abogado a patojos, con pruebas ahí. Es como una demanda. La querella es como una demanda, pero por favor, nunca me vayan a decir demanda penal. Por favor, patojos. Eso sí, miren, no se los perdonaría yo. Y que ustedes fueran mis estudiantes o han sido mis estudiantes y después por ahí es que mira, le tuve que presentar una demanda penal. Ay, Dios mío. En donde sea les pongo 0, patojos, de veras. Entonces, por favor, eso sí no. Yo se los pongo como una analogía porque la querella aquí en el ámbito penal, procesal penal, debe de cumplir con determinados requisitos. O sea, la querella es como eso, ¿verdad? Como la demanda penal, pero nunca me vayan a decir así. ¿Oyeron? Es solo una analogía. Es solo una cuestión didáctica, ¿va?
es como un recurso mnemotécnico para que ustedes no se les olvide. Es que cuando habla de querella, no es que yo vaya a hacer una denuncia así sin formalismos. No. El artículo, por ejemplo, eso es solo para que ustedes lo tengan, patojos. El artículo 302 del Código Procesal Penal a ustedes les indica cuáles son los requisitos que debe de reunir una querella. Ahí les dice cuáles son los requisitos y que sin esos requisitos les van a imponer un previo. Y si ustedes no cumplen con ese previo, ¿qué pasa? No le dan trámite a su querella, a patojos. Pero como les digo, o sea, no me la van a confundir, solo es para que ustedes comparen una con otra. O sea, como la demanda, según el Código Procesal Civil y Mercantil, allá en el ámbito civil debe de cumplir con ciertos requisitos y ante el incumplimiento de esos requisitos no es admisible, de igual manera la querella. O sea, en eso se parecen, no en el nombre. En el nombre no se parecen, ¿va? Una es la demanda y la otra es la querella. Eso no es una querella. Demanda, ámbito civil, laboral, administrativo o contencioso administrativo. Y aquí es querella, querella. Bueno, entonces, 302 marca cuáles son los requisitos de esa querella. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, conforme los artículos que yo les señalé, dentro de los cuales se encuentra el procedimiento especial para instruir un delito de acción privada, no se dilucida la responsabilidad de una persona acusada por un delito de acción privada, no se dilucida a través del procedimiento común. Se dilucida esa responsabilidad penal a través de un procedimiento especial. Ya les marqué cuáles son los artículos. Es mediante la presentación de una querella en el tribunal de sentencia correspondiente. Ahí va de una vez uno al tribunal de sentencia. No presenta una denuncia en el MP1, en la PNC, no. Va uno de una vez al tribunal de sentencia. Aquí en Guatemala, el tribunal competente para el conocimiento de delitos de acción privada es el Tribunal 12º de Sentencia Penal. Está ahí por Caminal Juyú 3, creo que está. Ahí están los juzgados de ejecución penal también. Entonces, ese es el tribunal competente para conocer delitos de acción privada. Entonces, ya tenemos una clase de acción clara. La acción privada. Acción privada cuyas pretensiones, ¿no? O acción penal que se ejercita a través de un procedimiento específico señalado en el Código Procesal Penal y siempre y cuando sea por la comisión de los delitos señalados aquí en el artículo 24.4. Tiene que ser por alguno de esos delitos. Mucho ojo, patojos, por favor, con eso, para que no se me confunda. Pero es importante, esto sí es importante que ustedes lo vayan teniendo presente. ¿Por qué? Porque teniendo claro cuáles son los delitos de acción privada, aquí no interviene el MP, patojos. Es otra cosa importante que se me había olvidado decir. Aquí no interviene el MP. A menos que como lo vimos en el artículo 539, la víctima carezca de recursos económicos y pide el patrocinio del MP. De ahí para eso es un acusador particular. Es solo la persona. Licenciado, ¿podría ampliar un poquito esa última parte? Perdone, donde dijo que es solo es algo particular. Y la persona y algo en particular, esa parte, como no interviene Solo en la víctima. Perdone, licenciado. La víctima, sí, no tenga pena, Samuel, no se preocupe. La víctima, o sea, el agraviado por la comisión de este delito es quien insta la acción, es quien consigue las pruebas, es quien presenta la querella, es quien viene y dice, mire, señor juez, fíjese de que yo fui víctima de la comisión del delito tal, por eso presento mi querella y solicito la aplicación de determinadas medidas precautorias después del análisis de las pruebas presentadas, que la persona sea citada a comparecer a juicio. Es una acción que únicamente puede ser instada
por un particular, podría ser por algún representante de alguna entidad, de alguna persona jurídica, representante legal de alguna persona jurídica, pero esta persona no solo es la encargada de instar la acción, o sea, de iniciar la acción, sino que de desarrollar la investigación, ¿verdad? Y comparecer él a juicio. Básicamente eso sería, Samuel. Bye. Muchas gracias, licenciado. Claro, Samuel. Dígame, Mario. Sí, licenciado. Me da duda en cuanto a utilizar el término víctima y el término agraviado en este tipo de casos. No sé si estamos bien en utilizar indistintamente estos dos o es uno el específico. Si usted observa el contenido del artículo 117 del Código Procesal Penal, establece agraviado. Este código denomina agraviado, uno, a la víctima. Se entenderá por víctima las personas. Es indistinto la utilización del término, Mario. Muchas gracias, Rick. Claro que sí. Rocío, por favor, adelante. Yo entiendo, Lee, que lo que es los delitos de acción privada es entre particulares. Mire, pues, la parte fundamental que yo quiero que a ustedes les quede claro es que la acción es instada por un particular, no por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es un sujeto procesal principal dentro del proceso penal, pero eso, ahorita les voy a enseñar, pero eso, tal y como ustedes lo pueden observar ahorita en pantalla, lo vamos a ver en el punto número 7, los sujetos del proceso penal. Nosotros vamos aquí atrás ahorita, estamos hablando de la acción penal, punto número 5. Entonces, no necesariamente tiene que ser entre particulares, porque puede ser, bueno, sí, puede ser que una entidad, una persona jurídica le cause agravio a un particular. Y cuando hablamos o nos referimos a particulares, pues hablamos de dos personas particulares. Puede ser que alguna institución pública emita un cheque sin fondos. O sea, el conflicto, no, la acción privada no se determina por quiénes son los que intervienen dentro del conflicto. Se determina porque en primera instancia sean estos delitos establecidos en el artículo 24.4 los que deban de ser perseguidos en primer lugar y en segundo lugar porque la persecución penal la realiza, ahí sí, un particular. O puede ser una institución del Estado, también podría ser, porque una institución del Estado podría ser estafada mediante un cheque también, ¿verdad? Pero, digamos, no es el Ministerio Público quien insta la persecución penal, en este caso, por regla general. No es el MP. Es un particular o una institución, pero siempre y cuando sea por la comisión de estos delitos. Adelante, Mario David. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Cuando la persona recurre a apoyo del Ministerio Público, ahí el procedimiento, ¿cómo sería? ¿Es igual como una denuncia común y corriente? No, a través de una querella, solo que el MP la tiene que formular. ¿El MP la formula? Sí, porque el procedimiento exige de que para su iniciación o para sacarlo adelante, para llevarlo avante, debe de ser a través de la presentación de una querella. Entonces el MP tiene que hacer la querella, ¿verdad? O sea, es una querella, solo que ellos están patrocinando a la persona, pero la persona para eso debe demostrar que de veras no tiene recursos económicos. Ok, ya lo entendí, perfecto. Muchísimas Claro que gracias. sí, Mario David. Adelante, Adonías.
Entonces, licenciado, entonces quiere decir que la acción penal siempre va a ser instada por un particular. No, Cuando no, no, este no, no no. tenga recursos, Ajá. acude al MP, acude al Sí, sí. Ministerio Público. Cuando es la Sí, sí. acción privada, Vamos a ver. es un Ajá. particular. Ajá. Vamos a ver, mira, pues. La acción penal no siempre va a ser instada por un particular, ¿verdad? En los delitos de acción privada, la persecución penal, es que yo creo que como no hemos llegado ¿qué entienden ustedes por persecución penal? Porque eso no es lo mismo que acción penal. Acción penal es como En una pocas, facultad de poder ejercitar algo. Dígame, Mario David. en pocas palabras, pues en los de acción privada no hay denuncia por medio, es querella, ya sea por instancia particular o por apoyo al Ministerio Público, pero siempre permanece la querella. ¿Es así? Querella. Ajá, así es correcto. Correcto, gracias. Entonces, vea, Donías. La persecución penal es la facultad que tiene ya sea una institución o un particular de ejercitar ciertos actos tendientes a obtener también una pretensión penal en cuestión punitiva. Es decir, la acción es tal y como su nombre lo denomina, ¿verdad? La facultad de venir y accionar. Voy a accionar. Ahora, perseguir penalmente, ¿verdad? En este tipo de delitos es voy a ir al banco GIT a que me, ¿cómo se llama? A que me protesten el cheque, porque lo que pasa es que para ejercitar esta acción necesito protestarlo y que ahí se diga de que el cheque tenía fondos, cuando me lo emitieron, pero ya de un día para otro sacaron los fondos y cuando yo llegué a cobrarlo ya no había nada. Además, le voy a solicitar al banco, yo como particular, un estado, eso ya no lo hace el MP, ¿no? Porque el MP no tiene intervención acá. Eso es ejercitar la persecución penal, perseguir penalmente algo. Entonces, acá en este caso, digamos, dos aspectos fundamentales, que eso es lo que necesito que ustedes tengan claro, es que cuando hablamos de delitos de acción privada, ¿verdad? Esa persecución penal, esa facultad, esa facultad de realizar ciertos actos tendientes a obtener esas pruebas necesarias para poder ejercitar una acción privada en contra de determinada persona, ¿la ejercita quién? Un particular o una institución representada por alguien o una institución estatal, pero ¿verdad? Siempre y cuando sea tendiente a perseguir estos delitos establecidos en el artículo 24.4. Esos son los dos aspectos que yo necesito que les queden claros. Acción penal ejercitada tendiente a obtener una pretensión punitiva, eso es la acción privada, ¿va? El ejercicio, delitos de acción privada, ¿va? El ejercicio de la acción penal tendientes a obtener una pretensión punitiva respecto a la posible comisión de los delitos señalados en el artículo 24.4 del Código Procesal Penal. No sé si estamos bien ahí, Adonías, o le buscamos. Ya me quedó un poquito más claro, licenciado, gracias. Ahorita le va a quedar más claro cuando hablemos de delitos de acción pública dependiente de instancia particular y delitos de acción pública. Ahorita le va a quedar completamente claro. Pero empiezo yo de atrás para adelante, porque los delitos de acción pública son fáciles de explicar. Esos sí son facilitos de explicar. Entonces, eso es lo relativo a los delitos de acción privada. Ahora bien, patojos. Los delitos de acción pública, vamos a dejar un espacio, unos 5 minutos, solo necesito avanzar yo en esto al final para contestar preguntas, patojos. Los delitos de acción pública dependientes de instancia particular, solo no me van a bajar la mano quienes la tienen arriba. Los delitos de acción pública dependientes de instancia particular son aquellos, ¿verdad? Perseguibles por parte del Ministerio Público. Aquí la persecución penal no la ejerce un particular, la ejerce el Ministerio Público sobre la base del mandato
establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Solo que, para que el Ministerio Público pueda intervenir y accionar, es decir, ejercitar esa acción pública, necesita que el particular lo inste. Es decir, que le diga al particular al Ministerio Público, mire, necesito que usted investigue esto que pasó conmigo. Esto que pasó conmigo, ¿cómo qué? Como un delito de lesiones leves, lesiones culposas, contagio venéreo, amenazas, allanamiento de morada, estupro, incesto, abusos deshonestos, violación cuando la víctima fuera mayor de 18 años, porque cuando es menor de 18 años, en estos casos es un delito de acción pública, es decir, que no se necesita que la víctima le diga al MP, mire, investigue. Si el MP se entera de que hay un delito de violación sobre una persona menor de 18 años, ellos de oficio empiezan a perseguir penalmente. Hurto, alzamiento de bienes, etc. Los delitos acá contenidos son perseguibles a instancia particular. Es decir, se insta la actividad del Ministerio Público. Se le dice, mire, MP, por favor, vaya e investigue esto que pasó conmigo. ¿Cuál es el caso clásico que yo les puedo poner de ejemplo acá para eso? Cuando uno va en su carrito, va para todos y choca en la vía. Resultaron lesionadas personas que iban en mi vehículo y personas que iban en el otro vehículo. ¿Quiénes son los responsables? Los pilotos. Entonces, lo primero, como hay personas lesionadas o muertas, como ustedes lo quieran, lesionadas o muertas. Lo primero es la policía. Bueno, hay 2 lesionados. Hay lesionados en los 2 vehículos. ¿Qué hacemos? Los de el vehículo, los del otro vehículo dicen, nosotros no queremos nada en contra de aquel piloto. Y los de mi vehículo dicen, nosotros no queremos nada en contra de aquel piloto. Aunque el fiscal del Ministerio Público esté ahí en la escena, en el choque, como nadie está instando su acción, y en cualquiera de los casos, ese hecho constituiría un delito de lesiones culposas, como nadie está instando su acción, ellos solo llegan a un acuerdo, lo dejan por escrito, y cada quien se va a su casa y se hace cargo de sus golpes. Nadie instó la acción. ¿Hubo un delito? ¿Se cometió un delito? Sí, se cometió un delito. Pero nadie instó a la institución para que pudiera actuar, para que pudiera proceder, para que pudiera realizar la acción penal, la persecución penal. La violación de una mujer de 22 años. Pero si nunca va a denunciar, si nunca va a instar esa acción, no se puede ejercitar la persecución penal. ¿Y cuáles son los delitos de acción pública? Aquellos que dan lugar a la persecución penal de oficio. Es decir, todos aquellos que no están comprendidos en el artículo 24 ter y 24 quater. Todos aquellos que no son delitos de acción pública dependiente de instancia particular o de acción privada, ¿son qué? ¿Delitos de qué? De acción pública. De acción De oficio. Excelente. De oficio. Acción pública, para todos. Muy bien, pero muy bien. Dan lugar a la persecución penal de oficio. Muy bien, para todos. Ahí estamos. Delitos de acción pública. ¿Va? Pero aquí sí. No necesitan la intervención o sea, no necesitan que se inste la acción en contra de ellos. ¿Cuál sería? Vean el contenido, por ejemplo, el artículo 200, vamos a ver.
252 del Código Procesal Penal, los benditos, ¿va? Los robos agravados. Cuando a uno lo agarran ahí en la calle, en la parada del bus, y bueno, caete con tu celular y tu cartera, papá. ¿Va? Con un arma, con un cuchillo, una pistola, robo agravado. Ahí no necesita de que la persona que está siendo víctima del delito vaya a presentar la denuncia. Si viene una patrulla, ya los policías saben, si vienen una patrulla, inmediatamente tienen que consignar a la persona. Ellos ya saben que es un delito de acción pública, están obligados a poner en conocimiento de Ministerio Público y a disposición de tribunales al sindicato. Entonces, esa es la clasificación de la acción penal. Acción penal pública, ¿verdad? En relación a la acción pública, de ello nos habla el artículo 24 bis del Código Procesal Penal, serán perseguibles de oficio. O sea, que con que MP por ahí pare la oreja y escucha de que aquí hay un fiscal, ¿va? Aquí hay, no levantemos una actita y empecemos la investigación. En representación de la sociedad, todos los delitos de acción pública, excepto el delito contra la seguridad de tránsito de aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa. Eso se lo voy a explicar en la siguiente clase, pero como tenemos, porque me interesa todavía ahondar un poquito más en esto. Adelante, Mario Alfonso. Gracias, licenciado. En cuanto a los delitos de acción privada, usted mencionaba que pues esto es a través de una querella. Ahora mi duda es si esa querella solamente debe presentarse en el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal o existen otros mecanismos, otras instancias en donde presentarlas. En el interior, en los tribunales de sentencia normales, porque ellos no tienen competencia a nivel nacional, solo en el departamento de Guatemala, pero en el interior, en los tribunales de sentencia comunes. Muy bien, gracias, licenciado. Claro que sí. Marta Lucía, por favor, adelante. Perdón, licenciado, se me activó la manita, creo yo. Mire, pues, y yo ya con ganas de responderle. No tenga pena, ¿vio? Muchas gracias, licenciado, perdone. Claro que sí, no tenga pena. Maritza, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. En este caso como está usted hablando de la acción pública, entraría el artículo 122 del Código Procesal Penal, del creyente exclusivo. Como dice, cuando conforme la ley la persecución fuese privada, actuará como creyente la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Esa es mi duda. De hecho, la figura de la víctima o el agraviado, ¿va? Tal y como se lo explicaba a Mario Alfonso, esa es la denominación que a lo largo de un proceso penal se le da a quien haya resultado lesionado de cualquier manera, ya sea física, moral, emocional o patrimonialmente por la comisión de un delito. Pero procesalmente hablando, la figura del querellante, que esa la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Por eso yo no les había explicado nada de eso ahorita. La figura del querellante aplica de dos maneras dentro del proceso penal, como querellante adhesivo y como querellante exclusivo. La figura del querellante exclusivo es aquella persona que ejerce la persecución penal dentro de un delito, dentro del procedimiento para la, ¿cómo se llama? Para la aplicación, perdón. Para la, chica, ya se me fue la baranda para todos. ¿Cómo es que dice el 400 y fracción que yo les di? Procedimiento, el procedimiento para desarrollar el juicio por delito de acción privada. ¿Va? Esa es la figura que desarrolla la persecución penal dentro del juicio por delito de acción privada. Querellante exclusivo. El querellante adhesivo es el que coadyuva a la función que realiza el Ministerio Público dentro del procedimiento, dentro del proceso penal común. O sea, querellante exclusivo es el que realiza toda la investigación, toda la persecución penal. Querellante adhesivo, él ayuda al MP, él coadyuva en la investigación que realiza el Ministerio Público. Entonces,
Nos vamos a quedar hasta ahí para todos, porque ustedes tienen otra clase y yo también tengo. Gracias, licenciado. Solo me va a faltar explicarles algo en relación a la acción pública el día miércoles, pero me voy a ampliar un poquito más ese día y vamos a pasar al siguiente tema. ¿Alguien más me había levantado la mano ahí? Rapidito, ¿no? Bueno, patojos y patojas, tengan buena noche. Yo los veo el día, gracias Mario David. Yo los veo el día miércoles. Oye, no tengan una buena noche. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches.